Hola amigos, hoy os traemos el Skoda Fabia en acabado Monte Carlo y con motor de 150 caballos. Vamos a ver qué aporta el acabado Monte Carlo y bueno, ya que tiene 150 caballos, a ver cómo va. Si corre, no corre, yo creo que va a ir bien, ¿no? Venga, empezamos. El Skoda Fabia Monte Carlo lo puedes encontrar con dos motores, el motor, uno de 4 cilindros de 150 caballos y el de 3 cilindros de 110. Nosotros aquí ya sabéis, nos hemos ido a lo más grande y hemos ido directamente al 150 caballos. Obviamente este coche tú lo puedes encontrar con el acabado, el Active, ¿verdad Nacho? Style, si es que no doy una. Con el acabado Style, que es 5.000 euros más barato. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es intentar averiguar qué entra en esos 5.000 euros y si realmente merece la pena o no merece la pena. Desde luego la imagen cambia mucho. Skoda no tiene, por cierto, os dejo aquí un enlace donde podéis encontrar el precio del coche más barato. Si os suscribís ahí, os mandan ofertas a vuestro mail, los de la empresa CarWow, que lo hacen bastante bien. Que os decía que Skoda ya no tiene versión RS en el Fabia. Sí lo tiene en el Octavia y en el Kodiaq, pero en el Fabia apuestan por el acabado Monte Carlo. ¿Por qué hacen esa diferenciación? Porque mientras que en los otros, los RS, sí que hay un chasis específico, aquí no, aquí realmente lo que cambia es muy poquito. Hay muchos cambios de equipamiento, de estética, y ahora veréis que hasta incluso de aerodinámica, pero cambia muy poquito. Monte Carlo son, a ver, en la web de nuestro patrocinador de Sol Auto siempre hay coches especiales y entrad porque es un sitio muy bonito para compra y venta entre particulares en formato de subasta. Siempre hay coches especiales, pero ¿entraría un Skoda Fabia? Nunca entraría un Skoda Fabia, pero en cambio un Skoda Fabia con un acabado Monte Carlo sí podría entrar porque aporta algo de glamour, aporta algo diferente. Vamos a ver qué cambia. Si os fijáis, bueno, ya de entrada, aunque no conozcamos mucho el Fabia, ya ves que es algo distinto. Simplemente la parrilla está en color negro, los aditamientos estos, bueno, lleva los antiniebla, estos son de serie. Lleva aquí hay una cosa muy curiosa, lleva una cortinilla activa que con esta cortinilla cuando está cerrada son 0,2 litros de ahorro de combustible a 120 kilómetros por hora. Eso es posible gracias a esa cortinilla, gracias a que el coche lleva algunos bajos partes de los bajos carenados y a un detalle en las llantas que ahora os enseñaré. Si seguimos viendo el coche, vemos el detalle de los espejos en negro, el techo lo puede llevar en negro o en el color de la carrocería y aquí es otro de los detalles que van a ayudar a que la aerodinámica haya mejorado. Tiene un 0,28 de coeficiente aerodinámico este coche. Esto que veis aquí, no sé si lo escucháis, es un plástico. Sí, es llanta de aleación, pero lleva un plástico. Este plástico, al final, lo que hace es generar, pues eso, que la aerodinámica sea mejor. ¿Se puede quitar? Se puede quitar. O sea, si no te gusta, lo puedes quitar. Llanta de 16 de serie y en opción puedes tener una de 17. Para nuestra prueba habitual nos enfrentamos con un Continental Conti Premium Contact. Ya veis que hasta el neumático no apuesta por la deportividad, aunque es un gran neumático, este a mí me gusta. Tenemos las taloneras en color negro y los cristales tintados. Esto es de serie, todo esto que os he dicho es de serie, salvo las llantas de 17. Vamos a ver el maletero porque aquí sí que hay cosas importantes. Vemos aquí también Fabia, tanto Fabia como Skoda en negro, bueno, pues este detallito, negro piano, imitación a difusor, sensores de parking que son de serie, opcionalmente le puedes meter también que aparque solo y esas cosas, pero son de serie. Y sobre todo, lo que os quería enseñar es el maletero. Vamos a ver, dentro de su categoría de coches de 4 metros, es el maletero más grande que hay.
Aquí lo estáis viendo, es un maletero inmenso, incluso si quitas la tapa y ves que no lleva, aquí no lleva un kit para pinchazo, no lleva rueda de repuesto, con lo cual entraría todavía más cantidad de, bueno, se podría rellenar. Y además con la particularidad que este coche puede llevar el depósito de 50 litros, que normalmente el Fabia son 42, y creo que son 50 euros, una cosa así, es muy poco dinero lo que cuesta meterle el depósito más grande y resulta muy interesante. Pero aquí, para hablaros del maletero, yo creo que os voy a poner aquí una tabla. Lo que pasa es que aquí voy a necesitar ayuda, gracias por la ayuda. Ya sabéis que soy incapaz de aprenderme los guiones. Voy a necesitar ayuda porque aquí hay muchos datos que os quería contar. Os dejo aquí esta tabla. A ver, os he buscado coches que tengan, pues eso, entre 130 y 150 caballos, un poco, para que veáis un poco las diferencias de maletero. 380 litros que tiene este coche de maletero. El siguiente serían el Kia Rio y el Seat Ibiza con 355. Vale, no es mucha diferencia, pero sí que lo es en un coche de estos. O sea, sí que se nota a la hora de cargarlo. Y bueno, es de agradecer que tenga un maletero tan grande. Tenemos eso, tendríamos el segundo, sería el Kia Rio, que lleva el motor este de 120 caballos con etiqueta Eco. Este lleva etiqueta C, es un poquito más barato. El Hyundai i20, que son también 120 caballos, etiqueta Eco, también Seat Ibiza con este mismo motor, esta misma configuración, este lleva etiqueta C. El Clio tenemos dos versiones de 140 caballos, la normal, que lleva etiqueta C, que lleva 340 litros, y no lo he puesto aquí el híbrido, que pierde más de 100 litros, obviamente. El Ford Fiesta, con 155 caballos, el más potente de la categoría, que también está muy bien de precio. Lo que pasa es que, claro, ya esto se los tienes que comparar con la versión básica de este coche, que era el Style, con la versión Style y no con la Monte Carlo. Y lo que pasa es que este ya pierde, y son 311 litros de maletero. Y luego ya tenemos los de Stellantis, el Corsa y el Peugeot 208, ambos con sus motores de 130 caballos y que son 309 litros de maletero. Fijaros que ya vamos por 309 en la categoría. El Mini Cooper, 5 puertas, porque el 3 puertas maletero es mucho más pequeño, 136 caballos y maletero de 278 también, etiqueta C. Y por último el Suzuki Swift, que va a salir a relucir en este vídeo, sobre todo después de la vuelta rápida. El Suzuki Swift es un poquito más corto, también está muy bien equipado, son 129 caballos, tiene etiqueta Eco, pero tiene un maletero mucho más pequeño, de 265 litros. Y yo creo que, bueno, de esto, bueno, sí, os puedo decir, este coche son 26.000 euros lo que cuesta, 26.000. Ya os he dicho que 5.000 euros más que la versión normal sin el acabado Monte Carlo. Os voy a enseñar todo lo que tiene por dentro de diferente, todo lo que aporta, y de ahí pues os cuento también cómo va por la calle. Básicamente esto del Monte Carlo es una cuestión de equipamiento. Fijaros qué asientos, vienen de serie, llevan el reposacabezas integrado y luego, bueno, este diseño obviamente, y las costuras en blanco que ahora veremos que se repiten por el resto del habitáculo. Tiene un respaldo que me gusta mucho, sujeta muy bien el cuerpo, y la banqueta pues tiene la longitud correcta, no es regulable en longitud, pero está bien. Por 70 euros más puedes hacer que sean regulables en altura. No sé por qué lo han separado, ya que le metían estos asientos los podían haber dejado regulables, pero bueno, si no eres alto, entiendo yo, este viene con el extra de la regulación en altura. Si no eres yo creo que muy alto, no, al revés, muy bajito, yo creo que no lo vas a necesitar. Otra cosa que trae de serie es el volante deportivo de 3 radios. Me ha hecho gracia porque en el dossier pone que este cromado que veis aquí, que imita, que era acero inoxidable, es plástico, obviamente, que sí que imita a acero inoxidable, pero es plástico. Lo que sí que ya es acero inoxidable, por lo menos
se acerca más es el detalle de los pedales, que sí, que llevan la misma decoración. El volante tiene buena ergonomía y tiene aquí mandos que están bien. Desde aquí incluso puedes controlar el tema de los asistentes de conducción, que el de control de mantenimiento de carril a veces es un poco pesado en este y en todos los coches. Lo bueno que tiene es que lo activas y lo desactivas muy fácil aquí desde un botón. Incluye las levas, si es la versión automática, que ya sabemos que este 1.5 TSI solo es con el cambio DSG, y trae las levas de serie, que en otras versiones son opcionales. El freno de mano, que es de los de clac, clac, clac de toda la vida, está revestido en piel, al igual que el volante. Y vemos en todo el coche esta especie de decoración que imita fibra de carbono, que la verdad es que es muy bonito, aunque no sea fibra de carbono, que sea una imitación, pero de verdad esto es bonito. Y como os decía antes, todo el revestimiento del hilo blanco en las costuras, que va en asientos y también en el salpicadero. No falta el detalle en rojo, que llevas aquí en el salpicadero, aquí en los guarnecidos de la puerta y aquí en la consola central. Le da un toque distinto, y además no es un rojo vivo. Está bien, queda bien, ¿no? Un extra que yo sí que le pondría es esto de la carga inalámbrica para el móvil. Dejas aquí el móvil, creo que son 290 euros, una cosa así. Yo sí lo pondría, porque al final te quitas de tener cables. La pantalla, o sea, el sistema multimedia, tú puedes conectar el teléfono a la pantalla, pero claro, puedes conectarlo con cable si es un Android Auto y sin cable si es un Apple. Pero claro, este extra son 55 euros. No tiene extras caros, igual que todos los asistentes. Le puedes poner muchos asistentes y no son caros. Ese detalle me gusta. Tienes un montón de USBs por el coche, y aquí hay uno muy interesante, aquí arriba, que son 55 euros ponerlo, y que está pensado para cuando llevamos cámaras aquí, o incluso si quieres llevar ahí el móvil, y no sé, que no se vean cables y que no te molesten cables por el parabrisas. Yo creo que es una opción también que puede ser interesante. Al final te quitas de cosas aquí que te molesten para ver la carretera. La pantalla es táctil, 10,25 pulgadas, y funciona bastante bien. La puedes tocar, mover, funciona bastante mejor que las versiones más premium de los Skoda, o las otras pantallas del grupo Volkswagen, que ya me habéis visto que hemos criticado alguna vez. Tiene el climatizador también de serie automático Bizona, que tiene su propio menú, que cuando tú le das te aparece el menú aquí en la pantalla. Bueno, a lo mejor algún mando podríamos haber sacado fuera, pero esta pantalla está bien resuelta y es simple, y no sé, yo creo que está mejor conseguida que, digamos, la cara que llevan los otros modelos del grupo Volkswagen. En cuanto al comportamiento, ¿qué queréis que os diga? Sigue la tónica del resto de modelos del grupo. Pero aporta un pequeño plus, no de deportividad, que a lo mejor es lo que esperábamos de una versión Monte Carlo, herederos de unos RS, sino plus de confort y de agrado. Me gusta. Mira, recientemente, hemos cogido el Polo GTI, que era más duro de suspensión, pero este coche es mucho más agradable, mucho más agradable de conducir, y no por eso va mal. En carretera se comporta bien, tiene buenas prestaciones, como veremos ahora. Tiene buenas prestaciones, no sé, es un coche también agradable y rápido. Es rápido para el tamaño que tiene. Son 150 caballos, si es que con 150 caballos no corre, pero es rápido, y además lo sientes aplomado. No sé, yo le doy buena nota en el comportamiento, pero teniendo claro que aunque sea una versión Monte Carlo, no está pensado para el comportamiento deportivo. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es directamente de aquí pasar a la vuelta rápida, y ahí os voy a dar un poco algún tip más de cómo se comporta el coche, en cuanto a seguridad, cómo se mueve,
y esas cosas que tanto nos gusta. Así que ya directamente me pongo el casco y seguimos, y luego os enseño lo que corre. Venga, vamos allá, Fabia, Monte Carlo. A ver, esto fondo. Bueno, pues no lo ha hecho mal, ¿eh? Ha pasado aplomado. A ver. La rueda interior es lógico que es la que está chillando. A ver este apoyo que es fuerte. Pues va bien. A ver, curva rápida. A fondo sin problema, tampoco hay mucha velocidad. Nada, sin problemas. A ver la frenada. Vale, buena mordiente. Y creo que bien de distancias. Interior. Pues lo está haciendo todo bien. Muy tranquilo, obviamente. A ver. Aquí, mira, aquí sí acelero un poquito, se me va, pero de atrás ni se mueve. Cambio de apoyo rápido. Meto cuarta. Bueno, está muy seguro en las frenadas, ¿eh? No te da sustos. Aquí ya las ruedas empiezan a calentarse demasiado, pero va bien. El cambio, no me ha hecho nada, ningún extraño. A ver. Bueno, el neumático ha aguantado bien, ¿eh? Vamos a ver qué tiempo hace. 32,3. Bueno, pues no está mal, dada la potencia que tiene. A ver, vamos a analizar. Esto no es... Aunque pone Monte Carlo, esto no es un deportivo. Esto no es un GTI, ni siquiera tiene un toque de, digamos, de RS. Tiene otro enfoque. Y para el enfoque que tiene, lo hace bien. Vamos a ver. El cambio me ha obedecido en todo momento, curioso, siendo un DSG. No se ha calentado. Los frenos han frenado bien en todo momento. En cuanto a lo que es el freno en sí, el tacto es bueno y la distancia también he notado que sea buena y no se me han sobrecalentado, eso está bien. Y además, ya en la parte de comportamiento, cuando frenas en un apoyo complicado, el coche no te hace extraños, se mantiene en el sitio, no llega a soltarse de atrás, no llega a redondear, pero tampoco eso hace que esté la parte trasera tan sujeta que la parte delantera empieza a subvirar, como hemos podido ver en otros coches. Este digamos que está neutro, está equilibrado. No lleva control de estabilidad desconectado, solo se puede desconectar el de tracción. Y no me ha entrado el control de estabilidad porque no lo ha necesitado. Si lo llevas fino, no necesita entrar y no entra. Y si ha entrado, ni me he enterado. O sea, si lo ha hecho, yo desde luego no me he enterado. La tracción, sí que notas en alguna curva cerrada y sobre todo ya al final, que la rueda interior pierde un poco de tracción, pero es que es lo lógico y lo normal. Un coche que no lleva autoblocante es normal que haga eso, es lo natural que a cambio te facilita mucho la conducción. Estabilidad me gusta, es un coche tranquilo. Vamos a ver, llevas unas Continental, las Premium Contact, que este neumático va bien, no le habréis escuchado chillar. Yo creo que es un buen neumático. Si ya quieres divertirte un poco más, pues le pones una Sport Contact, si quieres quedarte ahí en Continental, o bueno, otra marca un poquito más, otro modelo y marca más deportivo. Te lo vas a pasar bien, o sea, vas a llegar a tu zona de curvas y bueno, pues te lo vas a pasar bien, teniendo en cuenta que es un coche tirando a confortable, pero no te va a defraudar, o sea, va a cumplir, ¿vale? La palabra es que va a cumplir, pero no es deportivo, o sea, no vayáis en la cabeza con esto es un Monte Carlo, esta estética que es deportiva, esto me va a transmitir, no te va a transmitir, te va a transmitir agrado, hasta yendo rápido. O sea, me acabo de dar una vuelta, bueno, un par de ellas, y mis sensaciones,
¡joder, qué vuelta más agradable me he dado! Hay seguridad, el coche se comporta con seguridad y va por donde tú le dices. Luego, bueno, pues prueba superada. Y corre. Para su potencia, peso y desarrollos, el coche corre. Oye, pues nos ha gustado en la calle y aquí no me ha disgustado. No me ha vuelto loco porque obviamente no, esto es una prueba, digamos, que buscas deportividad y esa deportividad no la tiene. Pero sí que demuestra en esta prueba que tiene, al margen del tiempo, el tiempo me olvido de él, eso lo veremos ahora, pero al margen del tiempo que haga, me parece un coche seguro, agradable y bueno, pues vale, pues sí, si buscas estética y un buen coche, aquí tienes uno. Pues ya habéis visto que el enfoque del coche no es deportivo, no es para nada deportivo. Tiene un acabado con nombre deportivo, pero el coche no lo es. Bueno, pues busca ser un coche que vale para todo. Muy agradable, rápido, no sé, tiene cosas buenas. ¿Es un defecto que no haya sido deportivo? No es un defecto. Yo creo que explicando bien las cosas, esto es un acabado estético, y que aporta, en la conducción aporta muy poquito, salvo lo que hemos hablado al principio del consumo por la aerodinámica. No lo veo mal, siempre y cuando nos lo expliquen, ¿vale? Ha hecho 1.32.3. 1.32.3 ha sido un poquito, 2 décimas más lento que el Suzuki Swift Sport. Por eso cuando se ha hablado del maletero os dije que lo íbamos a mencionar. Un poquito más lento. Hay que tener en cuenta que el Suzuki llevaba los Conti Sport Contact y este lleva unos Conti Premium Contact. Ojo, este neumático no ha ido nada mal, y se comporta muy bien. Me ha gustado cómo se comporta. ¿Diferencia con el Sport Contact? Pues que el Sport Contact va un poquito mejor, te permite un poquito más y que no se degrada tanto en un uso deportivo. El Skoda es 21 caballos más potente y 125 kilos más pesado que el Suzuki. Así todo tiene una relación peso-potencia de 8,1, mientras que el Suzuki tiene de 8,4. Pero claro, entre el neumático y la mayor versatilidad que te da el cambio manual, pues al final el coche ha sido un poquito más rápido. ¿Es mejor el Swift que este? No. ¿Es mejor este que el Swift? No. Tiene cada uno su personalidad y cada uno su puntito, y habría que sentarse bien y analizar equipamientos y demás para ver realmente qué coche nos interesa. Ya hemos visto que el Suzuki tiene un poquito menos de maletero. Pero en general es un buen comportamiento, a mí no me desagrada. Tiene que haber coches de todo tipo y coches de todo estilo. Obviamente con un neumático más deportivo pues tendrás un coche un poquito más deportivo. Los frenos se han comportado bien y a pesar de esas tapas de plástico que hemos visto en las llantas, no hemos encontrado sobrecalentamiento. Os voy a hablar del consumo, porque nuestro amigo Ned se emociona con estos coches. Y aquí le tenéis. Hola, Olita, vecinito. Ned se ha puesto a hacer el consumo de este coche y... Nachete, ¿por qué no me vas abriendo el motor, por favor? Ned se ha hecho el consumo de este coche y fijaros, otra vez, récord, y además segundo Skoda consecutivo que marca récord, 5,1 el consumo medio. 5,1 no está nada mal, teniendo en cuenta que el coche es rápido. Ahora os voy a contar las prestaciones. El coche es rápido y en ciudad 7,1. Bueno, pues mira, incluso comparado con el Swift Sport que os he hablado antes, fijaros la diferencia, 5,1 en carretera y el otro 5,4 y una décima de diferencia en ciudad. Tiene muy buen consumo. La caja de cambios ayuda mucho, porque tiene un modo de conducción a vela que entra enseguida, y eso ayuda mucho en carretera a bajar el consumo. Lleva una caja de cambios, la DSG, de doble monodisco en seco. ¿Vale? Este es un motor 1.5 de 4 cilindros, inyección directa y bueno, pues todas las cosas que tienen los motores del grupo Volkswagen, a excepción, realmente, vamos a ver, este se llama el 1.5 Evo, pero sobre este motor había una evolución que tenía 130 caballos, no sé si os acordaréis, y llevaba el turbo de geometría variable. Este lleva el turbo de geometría fija. Por cierto, Nacho, te he dicho que me abras el motor, no el capó.
Bueno, voy a por la 12-13, espera. Venga, pues que me va a hacer la 12-13. Que hay un motor un poquito más evolucionado que este, pero bueno, realmente la relación prestaciones, consumos y demás es realmente buena. Mira, tengo aquí, si lo encuentro, porque no sé quién se ha puesto a jugar con los papeles y me lo ha desordenado. Ya lo he encontrado. Aquí vemos las prestaciones, que se ha hecho el kilómetro en 29,5. Bueno, pues se ha ido al final, pues se ha ido pues donde está el Suzuki Swift Sport, medio segundo, bueno, sí, medio segundo más lento que el Suzuki Swift Sport. Bueno, es que realmente coches de 150 caballos no hemos hecho, entonces es normal que se vaya allá atrás, no os asustéis, que son prestaciones muy buenas. 0-100 de 8,9, a 200 obviamente no llega, 3,6 el 0,50, el 80 a 120 5,5, no está nada mal, no está nada mal. De verdad, es que a veces como parece que se va al final de la tabla, dices, uff, vaya chasco el Skoda, no, es que está en su sitio. Van a venir coches con 150 caballos que los vamos a probar. Ya he pedido el Ibiza, el Clio no lo encuentro, el Fiesta va a venir pero va a tardar. Van a venir una serie de coches un poco rivales de este que también vamos a probar, y entonces ya veremos si realmente este coche es lento o no lo es. Pero os digo ya que no lo es. Os digo ya que no lo es. A mí el resumen en conjunto, bueno, pues me ha gustado, es un coche agradable, gasta poco, se comporta bien, es seguro y es un coche que puedes usar todos los días. ¿Compensa esos 5.000 euros que cuesta además con respecto al acabado más básico? Eso ya lo tenéis que valorar vosotros en función de todo lo que lleva con respecto al otro. No sé, eso ya es cosa vuestra, yo os cuento las cosas. Hay un buen maletero, hay un buen espacio interior, no sé, yo creo que es una buena opción. Y bueno, pues hasta aquí el Fabia. Acordaros que hacemos unas camisetas muy chulas y que las tenéis aquí abajo, desde aquí podéis entrar o directamente en nuestra web. Os dejo aquí el enlace para que entréis a ver las camisetas. Y os dejo ahora la tabla de tiempos general con todos los tiempos que han hecho todos los coches. Y os emplazo a que veamos otro vídeo la semana que viene, que seguro que os va a gustar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí y por seguirnos, por suscribiros y por darnos like. Venga, gracias, adiós. Nacho, despídete, hombre. ¡Hasta luego! Adiós. No sé si me deja algo.